Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo podcast, este espacio que Droguería Benfarma ha abierto para ustedes, con el único interés de que todos crezcamos en conocimiento en temas pues, que a todos nosotros nos atañen. Hoy tenemos una invitada de lujo, nos acompaña la doctora Ligia Palma, podiatra, con una especialidad en ostomías y en heridas de difícil manejo. Doctora, muy bienvenida a este espacio. Gracias por invitarme. Estamos aquí para compartir el día de hoy este tema que es tan apasionante y que pues todos necesitamos fortalecer, sobre todo para dar mejor calidad de vida a nuestros pacientes que tienen heridas de difícil curación, recordándoles siempre que no se puede subestimar la herida, ¿verdad? Muchas veces damos el manejo de la herida a personas que no tienen el conocimiento ni la expertise para dar un cuidado apropiado. Sin embargo, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y muchas veces también tenemos que recordar que no está solo el paciente. Los pacientes que tienen heridas, Ángela, se sienten solos en esto del proceso del manejo, sobre todo cuando han invertido grandes cantidades de dinero, y que deben de entender que hasta el 5% de la población de Honduras tiene una herida de difícil cicatrización. Es un montón de gente. Bueno, por eso justo que usted acaba de mencionar, es importante porque ya lo hemos dicho y en nuestro país pues no se cuenta con un protocolo bien definido, ¿verdad? Por eso hay muchas aristas por ahí y es por eso creemos es necesario y de mucha utilidad pues platicar hoy de qué hay en cuanto a las guías para manejar de una manera más asertiva en las heridas. Entonces, doctora, ¿cuántas guías hay disponibles, verdad, a nivel mundial? O sea, estamos en una era en que todo se protocoliza. En todas las enfermedades, diabetes, hipertensión, todo hay guías de manejo, asma. Entonces las heridas creo que no se quedan atrás, ¿cierto? Totalmente, sí, es que cuando se habla de las guías de manejo en diabetes, hipertensión, como tú lo mencionas, siempre hay grupos técnicos que trabajan sobre esto y existen grupos a nivel mundial que se dedican a elaborar estas guías, a dar seguimiento y a fortalecer los temas de investigación y de compartir experiencias, sobre todo para que podamos llevar a buen fin la cicatrización de una herida. Y en cuanto a guías de manejo y escalas, pues existen muchas, dependiendo de la zona o el lugar donde ocurre la herida. Tenemos así guías que nos hablan sobre el manejo del pie diabético, ¿verdad? Y hay múltiples escalas de valoración que se pueden utilizar dependiendo del objetivo. En el caso del pie diabético hay más de 35 escalas de valoración, que si nos ponemos a enumerarlas una por una, pues no terminamos hoy, pero en general, entender que la herida va a tener el mismo comportamiento, ya sea en el pie, en el glúteo, en la pierna, en la mano, ¿verdad? Y que todo va en manejar esa temporalidad, de llegar temprano, de hacer lo que se puede a tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, una de las más utilizadas es el Time y el Dominate, que nos orientan acerca de la conducta clínica que tenemos que tener pues con el paciente una vez que llega a nuestro consultorio y hacer evaluaciones interdisciplinares para que el paciente evolucione de la mejor manera. Pero también tenemos, por ejemplo, en el caso de los pacientes con úlceras por presión, la escala de Braden, ¿verdad? Que nos habla acerca del riesgo de que este paciente pueda presentar una úlcera por presión, que debería de estar protocolizada en todos los hospitales del país o al menos todos los centros asistenciales que tengan hospitalización para evitar un daño en nuestros pacientes. Pero yo creo que sería bueno centrarnos en la más fácil y la menos compleja sería el Time o Timers también, que nos habla, es un acrónimo, son acrónimos que nos orientan acerca de cuál va a ser nuestra conducta y en qué momento voy a intervenir al paciente. Entiendo yo que esta es la más manejable. Usted mencionaba antes que hay más especializadas para determinado tipo de heridas. Esta que usted acaba de mencionar, que es el Time y Timers ahora, es la como que aplica para la mayoría de las heridas, por decir algo. Sí, digamos que en mi caso particular a mí me encanta mucho el Reshbesh, ¿verdad? Sin embargo, el Reshbesh se queda corto cuando tenemos heridas que abarcan hasta hueso, ¿verdad? Porque no nos habla de cómo abordar al paciente con una osteomielitis, pero en el caso del Time, ¿por qué me gusta hablar del Time? Porque hay tanto desconocimiento en el caso de las heridas que es lo más fácil. Es más fácil recordar 4 letras que recordar el Dominate, que recordar Reshbesh, que tiene 35 parámetros distintos, ¿verdad? Entonces,
Entonces es más fácil recordar 4 cosas indispensables para hacer cuando tengo un paciente con una herida enfrente mío, ya sea una herida aguda, una herida crónica o una herida de difícil cicatrización. Time nos puede orientar de una forma más acertada, ¿verdad? En una persona que de repente no ha profundizado tanto el tema de heridas como los que estamos en esta área. Y justo ese es nuestro objetivo con este espacio. ¿De qué manera usted pues, puede brevemente decir en qué consiste este time o timers, ¿verdad? ¿Y qué significa y qué involucra, ¿verdad? ¿En qué etapas, qué pasos son estos a seguir cuando yo tengo un paciente con una herida enfrente mío? Bueno, el time en primer lugar fue una escala creada por enfermeras, ¿verdad? Enfermeras vasculares. Se utiliza desde creo que más o menos 2012 a nivel mundial y al ser un acrónimo, pues cada letra nos habla de ciertas conductas clínicas que debemos de tener. Por ejemplo, la T de tejido, como sus siglas en inglés, ¿no? La I de infección, manejo de la infección, la M de el exudado, ¿verdad? Y la E de bordes epiteliales. Entonces se llama time, ¿verdad? Porque sus siglas en inglés, ¿verdad? Hacen este acrónimo. Sin embargo, cuando tenemos al paciente, porque puedo recordar el time, pero al ver la herida, si yo tengo un paciente con una herida, entonces la T correspondería a el tejido, ¿no? Si hay que desbridar. Nunca colocar un apósito o un producto o un medicamento sobre un tejido necrótico. El muerto hay que eliminarlo. Entonces hay que eliminar el tejido desvitalizado para que los productos que utilicemos caigan sobre una adecuada... Un tejido limpio, ¿verdad? Exacto. Que no hay un área necrótica, que no va a haber absorción alguna del Totalmente. Claro que existen productos para desbridar como tal. Sí. Entonces cuando hablamos de la T del time, estamos hablando de que nuestra conducta debe ser desbridar. Exacto. Al que el tejido se esté en una condición adecuada poder recibir su totalmente. Su entonces, pero si tenemos tejido desvitalizado, o sea, un tejido necrótico o negro, ¿verdad? Entonces hay que quitarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? El gold standard actualmente es el desbridamiento quirúrgico, pero nosotros en el consultorio podemos realizar desbridamiento cortante con un bisturí, ¿verdad? Desbridamiento mecánico con una gasa seca, desbridamiento de tipo osmótico que se realiza con algunos apósitos de tipo miel médica, desbridamientos autolíticos que son los que generan humedad al medio, ¿verdad? Y este tipo de desbridamiento pues nos ayudan a que esa capa necrótica se desprenda sola, ¿verdad? Y precisamente aquí es donde con el time podemos ver que en cada letra podemos utilizar un producto diferente, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué me gusta a mí desde el principio mencionar el calostro bovino como una terapia? Porque también lo podemos utilizar para desbridar, ¿verdad? Para quitar ese tejido necrótico, sobre todo en aquellas heridas que no necesitamos correr, que no hay riesgo de que el paciente entre en sepsis, que no hay datos de infección alrededor que nos hagan pensar de que el paciente se puede complicar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces nosotros podemos utilizar perfectamente el calostro bovino para quitar esa capa de tejido muerto. Okay. Entonces, una vez que, bueno, puede ser que el paciente no me viene con el tejido muerto, me viene con aquella herida abierta, expuesta, ¿verdad? Que exuda, ¿verdad? Entonces, por regla general, cualquier herida que es altamente exudativa está infectada. Entonces, como médicos no podemos considerar de que tengo ojos de biónicos y puedo ver, ahí está la bacteria, ¿no? Entonces, y a veces cometemos esa ligereza de pasar revisando al paciente o verlo y decir, no está infectada porque está rosadita. Ojo, si está exudando, está infectada. Bueno, tener ese abordaje oportuno, ¿verdad? También, porque obviamente en pacientes, la mayoría de los pacientes de estos problemas son pacientes que están comprometidos con otras enfermedades. Entonces, el tiempo es bien importante, entonces no se puede dejar pasar todo eso. Sí, totalmente. Y en el caso del paciente con una herida infectada, hay que correr. Ahí vamos, sí, vamos por la I, ¿verdad? Sí, o sea, vamos con la I, que hay que ver si esa herida está infectada, ¿verdad? La I del como la segunda etapa, la segunda parte. Corresponde a la infección totalmente. Entonces, si tenemos una herida infectada, entonces siempre hago esa pregunta, ¿qué es mejor, el manejo local
o el manejo sistémico. Entonces, muchas de las personas que nos están viendo van a decir, no, lo mejor es darle el antibiótico tomado. No, lo mejor es manejar el foco de infección. Y si el foco de infección está en piel, ¿verdad? Maneje el área de la infección. Entonces, eso no quiere decir que yo no voy a dar tratamiento sistémico. Claro que uno puede dar tratamiento sistémico de forma empírica, pero inicialmente, pues, vamos a manejar la infección a nivel local utilizando productos que nos puedan ayudar al control de la infección. Y aquí es donde el calostro se vuelve importante, porque no solo contiene lisocimas, lactoperoxidasas, lactoferrinas, que tienen factores antimicóticos, antibacteriales, antivirales y antiparasitarios, incluso una cualidad que no tiene ninguna otra sustancia, que solo lo tiene el calostro, ya sea bovino o sea humano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que estas 3 L's nos ayudan a controlar los procesos infecciosos, agreguemos que también este producto contiene plata iónica, ¿verdad? O sea, que tiene nanoplata. Nanopartículas de plata. Sí. Exacto, entonces que también tiene un efecto antibacterial. Entonces, tenemos aquí que podemos hacer control también de la infección. Y en el control de la infección, el manejo local es lo más importante. Entonces, desbridamos, limpiamos bien la herida, ¿verdad? Y colocamos un producto que nos ayude a manejar la infección en la I del Time, ¿verdad? Usted mencionó algo y que me parece que es importante. Cuando sea necesario, o sea, un médico va a evaluar siempre si se va a manejar siempre tópicamente el tema de la infección, y la ventaja es que el calostro aporta este beneficio, pero siempre es importante para cuando son estos pacientes que tienen otro tipo de complicaciones, tomar muestra de ese exudado, doctora, para hacer un antibiograma, porque usted dice, comenzamos bioral de manera empírica. El tema de la resistencia bacteriana también es un punto. Entonces yo creo que es importante que lo que nos están viendo sepan, ¿debo o no debo tomar la muestra para el antibiograma? ¿Comienzo o no comienzo el antibiótico bioral? O sea, creo que es un bonito espacio ahí. Totalmente. Algo que olvidé completamente es lo que acabas de mencionar, y es el hecho de que nunca toque al paciente si no ha tomado una muestra de cultivo, ¿verdad? Y en ese caso, el gold standard para la toma de muestra de cultivo es la muestra de tejido, o sea, quitar una porción del tejido que se está desbridando en ese momento y mandarlo a cultivar. Y eso es súper fácil, solo se coloca ese tejido en un frasco con solución salina y se manda a cultivo de tejido. Y ahí aprovechamos a hacer un KOH para ver si hay levaduras también, porque algunas heridas que son altamente exudativas, que tienen meses de estar con secreción constante, sobre todo los de la extremidad inferior, ¿verdad? Las que están muy cercanas al pie pueden colonizarse con hongos también. Entonces, hacer el cultivo es sumamente importante porque nos respalda en cuanto al manejo que vamos a dar, porque vamos a dar una prueba terapéutica, ¿verdad? Las decisiones terapéuticas que tomó de manera empírica por parte del tiempo. Por el tiempo. Entonces nos hace ahorrar tiempo, porque entonces yo inicio un antibiótico empírico, el paciente comienza a tomar su antibiótico, y cuando viene el resultado del cultivo con el antibiograma, entonces yo veo si fue acertada mi decisión o si no fue acertada, si realmente el antibiótico que yo estoy dejando va a pegarle y va a matar a esa bacteria o no la va a matar, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. Nunca tocar al paciente si no hemos tomado un cultivo. ¿Usted recomendaría entonces que el 100% de los pacientes que llegan a una consulta porque hay una herida importante a tratar, hay que tomar el cultivo? No se pueden ir sin esa toma de cultivo. O sea, eso es bien importante. Aunque el paciente incluso llegue ya con un antibiótico instalado. Porque muchas veces nuestros colegas dicen, no, pues ahorita está tomando antibiótico, entonces no le puedo tomar la muestra para el cultivo. Tómele la muestra para el cultivo, que si el antibiótico está haciendo efecto, va a salir sin crecimiento de bacterias. Pero, ¿qué pasa si el antibiótico que le estamos dando, porque pasa, a veces dejamos antibióticos de amplio espectro, antibióticos sumamente caros, y pasa el hecho de que estos antibióticos no están llegándole hasta donde queremos, ¿verdad? No están matando esa bacteria. Entonces, si hacemos un cultivo, a pesar de que el paciente está tomando el antibiótico y nos sale que el antibiótico que dejamos es resistente, hacemos cambio terapéutico, ¿verdad? Claro, es redireccionar, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos con la I, ya dimos las recomendaciones. Ahora la guía dice la M, ¿verdad? Que es el manejo del exudado. Cuando tenemos, en el caso del manejo del exudado, tenemos múltiples apósitos que podemos utilizar, desde esponjas, alginatos, hidrocoloides. Sin embargo, si nosotros logramos un control adecuado de la infección y manejo del lecho de la herida, entonces el exudado automáticamente comienza a ceder.
Exacto, si tratamos bien el tejido va a responder de una manera favorable, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Correcto, Sí. Entonces empieza, a medida se va disminuyendo el exudado, a medida que vamos teniendo la necesidad de cambiar menos apósitos, ¿verdad? Entonces la herida va evolucionando. Entonces también ahí en el manejo del exudado pues podemos utilizar el calostro, ¿verdad? Para que el calostro con la plata y las 3 L's, ¿verdad? Nos va a ayudar a manejar el exudado. Pero ¿por qué ocurre el exudado? No solo ocurre porque el cuerpo está defendiéndose, el cuerpo está intentando limpiarse, ¿verdad? Sino que también el cuerpo genera calor en la herida, hay una vasodilatación en la herida, hay un trasudado del plasma, comienza a salir una gran cantidad de secreción y también aquí es donde siempre le digo a todos mis colegas, pongamos atención en el estado nutricional del paciente. Claro. Lo que está saliendo por esa herida no es agua, es un trasudado del plasma, es rico en proteínas, el paciente está perdiendo proteínas, perdiendo sustratos para poder cicatrizar. Entonces, las decisiones que vamos tomando a medida que vamos evaluando la herida son indispensables para que el paciente pues evolucione bien. Y si nosotros olvidamos que el paciente también puede tener esta herida sin cicatrizar porque está malnutrido, entonces no vamos a, podemos colocar podemos estar haciendo bien la tarea, pero no haber de dónde tomar los insumos, ¿verdad? Nuestro cuerpo para poder reparar, ¿De dónde si no tiene, verdad? En este punto, en la M, usted mencionó el tema de los apósitos, esa es otra gran pregunta. Entonces, una herida que se está tratando idealmente debería estar cubierta con un tipo de apósito para tener una mejor evolución. Bueno, ahí viene el paradigma de la herida debe estar cubierta o debe estar al aire libre. Las heridas siempre deben de estar cubiertas, ¿verdad? Nunca pueden estar al aire libre, deben de permanecer con un estado de humedad óptimo, ¿verdad? No deben de tener ese exudado que chorrea y no, debe de haber un estado de humedad óptimo para que pueda cicatrizar, porque igual que las plantas, las heridas, pues cicatrizan en presencia de humedad. Las plantas crecen en presencia de agua, entonces, pero no en exceso porque también la ahoga, ¿verdad? Sí, lo mismo pasa con nuestras células. Sí, qué bueno que haga esas analogías porque había muchas ideas encontradas, ¿verdad? De la resequedad y todo eso. Entonces es bien importante porque en el campo me ha tocado que muchos médicos a veces, por el tema económico, a veces dicen... algunos dicen, yo he tratado de sanar a unos pacientes utilizando solamente apósitos con una limpieza apropiada. Bueno, yo le diría a mi colega, como decía uno de mis maestros, que en paz descanse, el cuerpo se cura solo. O sea, si el paciente tiene las mejores condiciones, si inmunológicamente está bien, si está bien nutrido, ¿verdad? Si no tiene enfermedades concomitantes, el paciente se va a curar solo, no necesita ni siquiera de nuestra intervención porque el cuerpo es una máquina perfecta. Pero en el caso de prescindir, cuando tenemos una herida de difícil manejo, no se puede prescindir de nada. Eso queríamos llegar a eso porque es que a veces queremos los mejores resultados, pero hay cosas que no se pueden obviar, ¿verdad? Porque usted describe un paciente que no existe prácticamente, porque si está llegando a una consulta es porque está complicado. Entonces creo que sí necesita de todo, echarle, como dicen, poner todo al asador, porque haciéndolo de una manera adecuada, acortamos significativamente los tiempos de evolución. Y eso es lo que estamos buscando. Acortar el tiempo de cicatrización debe de ser el objetivo, ¿no? Y claro que el paciente con heridas se comporta de una forma diferente al resto de los pacientes. Como médicos pastilleros que somos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que el paciente llegue, le damos una pastilla, se va. Pero en el caso de la herida hay que estar en tratamiento enzimático, hay que estar encima del paciente. Con siempre. La foto, con el video, es presencial. Con todo. La foto, algo importantísimo. La foto inicial. La foto, el video. Tampoco toque al paciente si no tiene esa foto, ¿verdad? Porque el personal de salud estamos acostumbrados a ver cierto tipo de lesiones, heridas. Aquí, aunque sean cruentas, pues no nos generan ni un gesto, pero los familiares no. Y entonces a veces las heridas de difícil cicatrización tienen un componente económico fuerte. Y si el paciente no puede, el familiar sostiene, ¿verdad? O los amigos colaboran, ¿verdad? Para poder ayudar a que esta persona sane. Pero ellos no están en nuestro ambiente. Entonces, si no tienes un antes y un después, no hay cómo probar. No hay cómo comprobar que realmente hiciste un trabajo. Y creo que para el paciente mismo es importante ver esa evolución porque hay un tema emocional muy, muy fuerte, muy importante. Entonces es importante que el paciente vea cómo él va caminando hacia positivo.
Él solo sigue viendo, sigue abierto, pero si usted tiene un antes y un después, logra comparar eso y le da ánimo a su paciente y él mismo colabora de una mejor manera, ¿verdad? Es correcto. Correcto. Entonces, bueno, ahora estamos con la M. Bueno, una vez que hemos cuidado, ¿verdad? Toda esa parte de humectación y todo, la E, ¿qué podemos esperar en ese caso? La E es la gran olvidada del acrónimo, es el cuidado de los bordes epiteliales, ¿verdad? Siempre es importante recordar que las heridas cierran desde los bordes, hacia se adentro. juntan los bordes, ¿verdad? Entonces, si nosotros no cuidamos esta piel alrededor de la herida, entonces difícilmente los bordes van a poder juntarse. Entonces, si tenemos una herida con una gran pérdida de sustancia, empieza a granular y va rellenando. Pero cuando ya llega a nivel de la piel, ¿verdad? Si no hemos cuidado los bordes, difícilmente se van a afrontar, porque la piel empieza a caminar, por así decirlo, entonces empieza a moverse ella y el epitelio empieza a crecer hasta cerrar esa piel. Entonces, en el caso de los bordes epiteliales, se deben de proteger con algunos productos como el más barato, la vaselina simple, ¿verdad? Se pueden proteger con óleos hiperoxigenados, se puede proteger con el mismo hidrocoloide, se puede proteger con óxido de zinc, pero también si queremos un efecto mayor, podemos proteger también con factores de crecimiento epidérmico. O sea que también colostrum ahí favorecería en este proceso. Totalmente, recordemos que el calostro bovino altamente purificado pues es rico en 5 factores de crecimiento, no solo el factor de crecimiento epitelial, sino el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta que nos ayuda en el caso de las heridas oncológicas, que muchas veces, porque es una herida porque donde le hicieron la mastectomía y está colonizada, o sea, hay crecimiento de cáncer allí, entonces dejémosla así abierta. No, este producto también puede servir en aquellos pacientes que tienen heridas de tipo oncológico. Entonces también tenemos el factor de crecimiento epitelial que te había dicho, bueno, se me olvidaron los otros, pero... Sí. Similar a la insulina. El derivado de los fibroblastos. La insulina. El similar al insulínico tipo 1, ¿verdad? Que nos ayuda a que las células se vayan multiplicando, ¿verdad? Sí. Y esa duplicidad, ver ahí que ese tejido se vaya formando de una mejor manera. Entonces, de verdad que de acuerdo a su experiencia, obviamente usted aquí lo ha descrito uno a uno, antes de que estuviera el calostro bovino colostrum en el mercado, se hacía la tarea, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo desvirtuando ¿verdad? Lo favorable que han sido muchos medicamentos, pero a nivel práctico, o sea, usted ¿cómo ha aventajado pues, el hecho de tener calostro versus los tratamientos tradicionales que se tenían? ¿verdad? Bueno, definitivamente ya no hay que quebrarse tanto la cabeza pensando voy a desbridar con este o voy a utilizar el otro para desbridar y luego este para la infección y luego este, porque había un momento para cada uno, ¿verdad? Claro. Pero con el calostro lo que me ha encantado es el hecho de que puedo utilizarlo desde principio a fin y desde el fondo hasta la superficie, ¿verdad? No importa la profundidad del tejido, es un producto lo suficientemente noble como para colocarse sobre hueso, sobre fascia, sobre tendones, sobre músculos, sobre tejido celular subcutáneo y obviamente sobre la piel, ¿verdad? Entonces, que existen muchos productos en el mercado para el manejo de la herida, sí, hay muchísimos productos también que tienen un momento y una profundidad específica a la cual se deben utilizar, una cosa que no podemos hacer en este caso, ¿verdad? Cuando ya estamos utilizando el calostro, pues no hay por qué cambiar de producto. Y si hablamos también de la escala de valoración, hay 2 letras que se nos olvidaron, la R y la S del Timers, ¿verdad? La rehabilitación y los factores sociales. Entonces, si hablamos de factores sociales como la accesibilidad y el tema económico, entonces nos sale mucho más caro estar pensando, ok, ya granulé, entonces, o ya desbridé, ahora voy a un lado y tengo que invertir en otro ahora producto. Compro otro producto para el manejo de la infección, ya controlé la infección, entonces ahora compro otro producto para manejar el exudado o vamos a utilizar otro producto para los bordes epiteliales, entonces se vuelve menos costo efectivo el tratamiento. Entonces, en cambio, cuando tenemos un tratamiento que puede utilizarse en todas las etapas de la herida, también hay un impacto económico importante. Exacto, un impacto. Exacto, eso es importante. Ahora bien, ¿y la S? Al final. Bueno, los factores sociales, lo que estamos hablando. La R de rehabilitación es recuperar que ese paciente, porque estamos hablando de que
Colostroder, el calostro es el único regenerador tisular per se, o sea, propiamente dicho que hay en el mercado, porque yo entiendo que hay cicatrizantes, pero no es devolverle, ¿verdad?, a la piel o al tejido ese estado cuasi natural, ¿verdad?, que tiene desde antes de que fuera herido o dañado, ¿correcto? Claro, no, es que cuando tienes una cicatriz, vaya, una vez que cicatrizó, por ejemplo, las cicatrices, dependiendo de, incluso hasta de la misma genética del paciente, pueden cerrar de una forma atrófica o distrófica, ¿verdad? Y definitivamente cuando utilizamos el colostroderm, que tiene moduladores de la inflamación, ¿verdad? Y que nos ayuda también a modular la respuesta inmunológica en el hecho de la herida, a que no haya esas cicatrices hipertróficas también en el caso de los pacientes que hacen queloides, ¿verdad? Y que incluso una vez que hemos terminado de cerrar la herida, recordemos que el proceso de cierre es rápido, ¿verdad? Sí. Cuando tenemos una herida aguda, usualmente a los 8 días, 12 días ya esa herida está completamente cerrada. Pero cuando se trata en el tema de una herida crónica, ¿verdad?, que va muy lenta la evolución, ese tejido que está allí ya no tiene la misma, no es tan terso. El tono, la elasticidad. Totalmente. Entonces, el calostro pues nos ayuda a regenerar esas propiedades, ¿verdad? Y a que la piel tenga esas propiedades que tenía anteriormente, ¿verdad? Y a recuperarlas, incluso después de la cicatrización podemos seguir utilizando el producto como muchos productos que se venden en el mercado para modular la cicatriz. Ay, no quiero tener esta cicatriz tan fea y quiero algo que me la quite. El calostro bovino, o sea, un producto tan natural, ¿verdad? Y me encanta el hecho de que podamos regresar hacia atrás. Básico, a lo básico, volver a lo básico, a lo natural. Sí, la verdad que esta fue parte de nuestra motivación, que escuchar del experto, ¿verdad? Cosas que nosotros hemos dicho, las cualidades que tiene el colostroderm, ¿verdad? El calostro bovino propiamente dicho, y escucharlo de una persona que ha visto todo tipo de heridas, porque así me ha tocado también, cómo hay un producto que le sirve desde algo muy superficial, un problema de una psoriasis, por ejemplo, una dermatitis atópica, una laceración de un bebé por un pañal, y cómo puede tener un impacto de una herida que se le ve el hueso. Pero es por eso, ¿verdad? Por toda esa riqueza que usted estaba... Yo tengo una experiencia tan personal con el calostro, pues tuve una extracción molar, ¿verdad? Y claro, está el hueso expuesto y queda el agujero completo y a rellenar. Para empezar, no sabe a nada, ¿verdad? O sea, no tiene mal sabor ni sabe a nada. Entonces colocar, rellenar el orificio en la boca, ¿verdad? Y lograr que esa herida esté completamente cerrada en un periodo de 12 días, ¿verdad? Sin ninguna molestia, sin nada, fue increíble, ¿verdad? Y sin necesidad de tomar analgésicos, porque al colocarlo en el lecho de la herida también y tener esos moduladores de las citoquinas, pues no hay dolor. No creo que porque haya sido un tema placebo, ¿verdad? Porque yo lo usé y me fue bastante bien, ¿verdad? Y realmente creo que vale la pena darle una oportunidad. Yo no tengo ningún conflicto de interés al hablar, simplemente estoy hablando de un producto que es bastante innovador, un producto que me ha dado muy buenos resultados con mis pacientes. Tiene la evidencia clínica, ¿verdad? Yo creo que eso es. Y yo pues quiero agradecerle a la doctora porque pues este espacio, el día de hoy, porque vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo juntos, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad? Cómo podemos ayudar a ustedes, a los pacientes que pasan por problemas similares, pero justo eso es lo que les queríamos aportar, ¿verdad? Que ustedes tuviesen la seguridad de un experto, de las personas que tienen una casuística importante, de los beneficios que tiene colostroderm de principio a fin. Así que esperamos que la información que les hemos compartido el día de hoy les sea de utilidad. Doctora, muchas gracias, y esta definitivamente no va a ser, de verdad, la última vez que nos vamos a encontrar en este espacio, así que muchas gracias por su tiempo y vamos a estar muy atentos a las preguntas, a los comentarios o a los temas que ustedes quieren que sigamos profundizando con expertos como la doctora Palma en otro espacio de Contacto Benfarma. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.